Hola, querido hermano, querida hermana. Qué bueno tenerte aquí, compartiendo este momento de reflexión y crecimiento espiritual con nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu mente mientras juntos exploramos un tema tan profundo y transformador, el poder inconmensurable de la fe. ¿Te has parado a pensar en la inmensa fuerza que reside en la fe? Esa fuerza que nos impulsa a entregar todo, absolutamente todo, en las manos de Dios. Tal vez estés pasando por un periodo difícil, uno de esos momentos en que todo parece perdido, sin solución a la vista. O tal vez ya has derramado tu corazón en oraciones fervorosas, implorando por respuestas que aún no han llegado. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto, una llave maestra para superar cualquier obstáculo, para transformar completamente tu vida? ¿Y si esa llave no estuviera en tus manos, sino anclada en la firmeza inquebrantable de tu fe? Jesús, en su infinita sabiduría, nos enseña en Mateo, capítulo 17, versículo 20, de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Imagina la magnitud de estas palabras. La fe, esa fuerza invisible, capaz de mover montañas. No por medio de magia o encantamientos, sino por medio de una conexión directa y poderosa con el Dios que gobierna lo imposible, el Dios que está más allá de nuestro entendimiento, el Dios que respira vida en cada átomo del universo. Hoy, vamos a sumergirnos juntos en un mar de reflexiones profundas, analizando lo que realmente sucede cuando depositamos nuestra plena confianza en Dios. No importa el tamaño de tu fe ahora, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de generar cambios extraordinarios en tu vida, cambios que trascienden tu imaginación. Por eso, te invito a permanecer a mi lado hasta el final de esta jornada de descubrimientos, porque la transformación que anhelas puede comenzar exactamente aquí, en este preciso instante. Vamos, juntos, a desentrañar el poder extraordinario que reside en confiar plenamente en el plan perfecto que Dios ha trazado para tu vida. Antes de proseguir, una pequeña petición: suscríbete a nuestro canal y deja un like en este video. Así, estarás ayudando a esparcir este mensaje de esperanza y fe, bendiciendo la vida de muchas otras personas con la palabra de Dios, esparciendo amor y paz como una ola que se expande por todo el océano de la vida. La Biblia Sagrada, nuestra guía e inspiración, nos revela repetidamente que la fe no se limita a un simple sentimiento o a una creencia vaga, es una fuerza imparable, sobrenatural, capaz de conectarnos directamente al corazón amoroso de Dios, la fuente inagotable de todo poder, todo amor y toda sabiduría. Desde los albores de la creación, vemos el poder transformador de la fe moldeando realidades, trayendo a la existencia lo que parecía imposible, lo que parecía un mero sueño, un deseo inalcanzable. A lo largo de las páginas sagradas, encontramos innumerables hombres y mujeres que, amparados por la fe, presenciaron milagros, liberaciones extraordinarias, victorias memorables y curaciones sorprendentes, curaciones que sobrepasaron las fronteras de la medicina, curaciones que solo Dios podía realizar. Piensa en la fe inquebrantable de Noé, que, sin jamás haber presenciado una sola gota de lluvia, construyó el arca, obedeciendo la palabra de Dios, un acto de fe que salvó a la humanidad de una catástrofe global. O en la fe grandiosa de Moisés, que levantó su vara y presenció el mar abriéndose, abriendo un camino de paso para todo el pueblo de Israel, un camino a la libertad, un camino a la tierra prometida. Estas narrativas no son meros relatos históricos de un pasado distante, son recordatorios vivos, poderosos e inspiradores, que resuenan a través de los siglos, mostrándonos que la fe tiene el poder de alterar el curso de las circunstancias, desafiar lo imposible y liberar la fuerza divina en nuestras propias vidas, aquí y ahora. Jesús, durante su ministerio terrenal, siempre resaltó el papel fundamental de la fe. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, él afirma: por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe actúa como un catalizador, transformando nuestras oraciones en respuestas concretas, nuestras luchas en victorias gloriosas y nuestro dolor en testimonios poderosos, testimonios que inspiran y fortalecen la fe de otras personas, como un resonar que reverbera y resuena a través del tiempo y del espacio. Pero la jornada de la fe no está exenta de desafíos, al contrario, será, muchas veces, probada y puesta a prueba.
Habrá momentos de silencio profundo, de incertidumbre casi insoportable e incluso de aparente fracaso. Fue exactamente así con Abraham, que esperó largos y pacientes años por la promesa divina, y con Job, que, incluso en medio de las mayores tribulaciones, nunca dejó de creer, nunca permitió que la llama de su fe fuera sofocada por las adversidades. La verdadera fe no se desvanece ante las dificultades, al contrario, crece, floreciendo incluso en suelo árido, mostrando su fuerza y su resistencia. Y es en esos momentos de prueba, en esos momentos de aparente oscuridad, que el poder de Dios se manifiesta de forma más intensa, más brillante, más poderosa. Tal vez te estés preguntando, ¿será que mi fe es suficiente? ¿Seré capaz de ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es un sí rotundo, un sí que resuena en los cielos. No se trata del tamaño de tu fe, sino en quien depositas esa fe. Porque cuando confiamos en Dios, cuando nos entregamos totalmente a su voluntad, Él es quien obra lo imposible, Él es quien transforma lo que parece impensable en realidad, Él es quien realiza milagros. A medida que nos sumergimos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede realizar grandes y maravillosas cosas en tu vida, así como lo hizo por aquellos que le precedieron, aquellos que confiaron en Él incondicionalmente. Si deseas presenciar el poder de la fe cambiando tu vida, la oración debe convertirse en tu fundamento, tu base, tu cimiento. La fe y la oración caminan juntas, lado a lado, porque es a través de la oración que te conectas al corazón de Dios, fortaleciéndote en su presencia, en su inmensa y amorosa presencia. La primera transformación que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es un cambio completo de perspectiva sobre las circunstancias de nuestra vida. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir, al contrario, abre nuestros ojos espirituales para percibir lo que Dios está haciendo, incluso cuando todo parece parado, estancado, sin cambios. Cuando entregamos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras dificultades en las manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con nuevos ojos, los ojos de la fe, ojos que ven más allá del velo de la realidad física, ojos que contemplan la intervención divina. Esta nueva perspectiva nos infunde la confianza inquebrantable de que Dios está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, cuando la tempestad se hace presente y la oscuridad parece dominar. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran esta transformación extraordinaria de circunstancias a través de la fuerza poderosa de la fe. Uno de los ejemplos más contundentes es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo a Abraham una promesa increíble: él sería el padre de una gran nación, sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, innumerables. Sin embargo, desde el punto de vista humano, había un obstáculo gigantesco. Abraham y su esposa, Sara, ya eran ancianos, y Sara había pasado años y años sin poder engendrar hijos. A la luz de la realidad física, la promesa divina parecía imposible, un sueño inalcanzable. Pero Abraham, con su fe inquebrantable, eligió confiar en Dios, eligió creer en la palabra divina. En Romanos, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda de esta fe extraordinaria, estando plenamente convencido de que era poderoso para hacer lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y debido a esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó radicalmente la realidad de Abraham y Sara, mostrando su grandeza, su infinita capacidad para realizar milagros. Ese es el poder transformador de la fe, nos permite ver lo invisible, nos permite creer en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios Todopoderoso que gobierna todas las cosas, que gobierna nuestro destino. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor de formas que no siempre podemos entender inmediatamente. Lo que necesitamos recordar, siempre, es que muchas veces la fe nos exige paciencia, nos llama a esperar y a perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esto puede ser un desafío, pero es precisamente en esos momentos que nuestra fe se fortalece, se consolida, se transforma en roca. Veamos el ejemplo de José, otro hombre de fe extraordinaria. Dios le reveló a José sueños poderosos, sueños que predecían que él se convertiría en un líder, que gobernaría sobre su familia. Pero antes de que esta promesa se concretara, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años injustamente preso,
olvidado por aquellos a quienes había ayudado. A los ojos humanos, las circunstancias de José eran desastrosas, totalmente contrarias a la promesa divina. Sin embargo, José mantuvo su fe, su confianza en el Señor, y a su tiempo, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sustentó durante los momentos más oscuros de su vida, y al final, vio la promesa de Dios cumplirse de manera extraordinaria. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma profundamente en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a abandonar el control, a confiar plenamente en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que, a veces, las cosas pueden no suceder de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos. Pero la fe nos da la certeza inquebrantable de que Dios está siempre en control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien mayor, para nuestro perfeccionamiento, para nuestro crecimiento espiritual. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, el propio Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La fe nos permite descansar en este conocimiento, en este consuelo, en esta certeza. Cuando Abraham esperó tantos años por la promesa de un hijo, cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, ellos no sabían exactamente cómo Dios actuaría, pero confiaron en que Él actuaría. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Tal vez estés pasando por una etapa difícil ahora, enfrentando problemas que parecen insuperables, ya sea en la salud, en las finanzas, en las relaciones o incluso en tu caminar espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó las circunstancias de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, creyendo que Él está trabajando, incluso si no lo ves inmediatamente. Y recuerda, la fe no es solo esperar que Dios cambie la situación externa, muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, Él nos transforma para que seamos más parecidos a Cristo, para que seamos testigos vivos de su poder y amor. Por lo tanto, si sientes que las circunstancias a tu alrededor son demasiado grandes, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. Así como Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero, sobre todo, tiene el poder de transformar la forma en que enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo, Él está en control, y a su debido tiempo, verás la poderosa mano de Él actuando en tu vida. La segunda bendición que la fe nos proporciona es la construcción de un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, muchas veces nos paraliza, nos impide tomar decisiones importantes o confiar en que Dios está en control. Sin embargo, cuando cultivamos una fe genuina en Dios, ella actúa como una armadura espiritual, dándonos la fuerza necesaria para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el pavor. La Biblia nos presenta diversos ejemplos de individuos que, ante circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo, transformando el miedo en valentía, la inseguridad en confianza. Uno de esos ejemplos es David, que, aún joven, enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A ojos humanos, él era invencible. Pero David poseía algo que los otros soldados no tenían, una fe inquebrantable en el poder de Dios. Él sabía que no estaba luchando solo y enfrentó a Goliat con la siguiente declaración de fe: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17 versículo 46. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar a este gigante fue su fe, que lo protegió del miedo y le garantizó la victoria, una victoria que resuena hasta nuestros días. La fe funciona exactamente así en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo intenta instalarse, dominarnos.
Es natural sentir miedo ante situaciones que están más allá de nuestro control, pero es precisamente ahí donde la fe marca la diferencia entre la derrota y la victoria, la diferencia entre la desesperación y la esperanza. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en todas las batallas y que, independientemente del tamaño de los desafíos, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria, incluso cuando la victoria parece imposible. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su fuerza, su capacidad para controlarnos, para paralizarnos. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tempestad en el mar de Galilea. Ellos estaban aterrorizados, pensando que el barco se hundiría. El miedo había tomado el control de sus corazones, incluso estando en la presencia de Jesús. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió al viento y a las olas, y la tempestad se calmó. Después, Él preguntó, ¿por qué teméis tanto? ¿Aún no tenéis fe? Marcos 4 versículo 40. Jesús hizo esta pregunta porque sabía que la fe debía ser el escudo contra el miedo, el antídoto contra el pánico. Incluso en las situaciones más aterradoras, este pasaje nos enseña una lección fundamental: el miedo intenta desviarnos de la fe. Cuando enfrentamos tempestades en nuestra vida, ya sea en forma de crisis financieras, problemas familiares o desafíos espirituales, el miedo quiere hacernos creer que estamos solos y sin salida. Pero la fe, tal como en el caso de los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en el barco. Él no nos abandona en las tempestades de la vida, y es Él quien tiene el poder de calmar incluso los vientos más fuertes. Pablo, en Efesios 6 versículo 16, nos instruye a usar el escudo de la fe para que con él podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos del enemigo son, muchas veces, pensamientos de miedo, duda y ansiedad que surgen en nuestras mentes, para hacernos dudar de la bondad y el poder de Dios, para que el miedo se instale y nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo impenetrable, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, estas flechas de miedo y ansiedad pierden su efecto sobre nosotros. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que se convierta en este escudo poderoso? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en momentos de crisis, necesita ser cultivada día a día, fortalecida a través de la oración, de la lectura de la Biblia, de la meditación en la palabra de Dios. Esto significa pasar tiempo en oración, leyendo la palabra de Dios y recordando sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su espacio, su poder. Además, es importante recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, pero nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo cuando estaba frente a Goliat. Los discípulos sintieron miedo en la tempestad. El miedo forma parte de la experiencia humana. Sin embargo, la fe nos da valor para seguir adelante. Incluso cuando el miedo está presente, nos da la confianza de que, no importa lo que suceda, Dios está en control y tiene el poder de sustentarnos, de conducirnos a la victoria, incluso cuando la victoria parece imposible. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su fuerza, su capacidad para controlarnos, para paralizarnos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege contra el miedo es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en la entrada de la tierra prometida. Esta era una tarea aterradora, tendría que enfrentar enemigos poderosos y liderar una gran nación. Sin embargo, Dios lo animó repetidamente a no tener miedo, sino a confiar en Él. En Josué 1 versículo 9, Dios dice: «Esfuérzate y sé valiente, porque tú meterás en posesión a este pueblo la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos». Josué podría haber sido paralizado por el miedo ante tantas responsabilidades, pero él eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él, y debido a esa fe, Josué condujo a Israel a grandes victorias. Así, el miedo puede incluso llamar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con la cabeza en alto. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, en las alegrías y en las adversidades. Cuando el miedo intente robar tu paz,
recuerda que Dios no te abandonará, Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. La tercera consecuencia maravillosa de depositar nuestra fe en Dios es la experiencia de lo sobrenatural. La fe no es solo un concepto abstracto o una creencia teórica, es la llave que nos permite acceder al poder ilimitado de Dios, el poder que realiza milagros. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que, movidas por la fe, presenciaron actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana, toda comprensión científica. Los milagros son la manifestación tangible del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es el eslabón que nos conecta a esa fuerza divina, a esa energía creadora. Jesús, durante su ministerio terrenal, dejó claro que la fe es esencial para la ocurrencia de milagros. En diversas ocasiones, Él asoció la sanación y los milagros a la fe de aquellos que lo buscaban. Uno de los ejemplos más conmovedores es la sanación de la mujer que sufría de hemorragia durante 12 años. Ella había intentado de todo, buscado médicos reconocidos y agotado todos sus recursos, pero su condición permanecía inalterada. Sin embargo, ella cultivaba una fe inquebrantable de que, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, sería sanada. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Al tocar el manto de Jesús, ella fue inmediatamente sanada, el milagro se concretó. Jesús, al percibir lo que había sucedido, dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5 versículo 34. Este es un ejemplo cristalino de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros, milagros que trascienden nuestra comprensión. La fe tiene la capacidad de traer lo imposible a la existencia, de transformar la realidad, de cambiar el curso de los eventos. En Mateo 17 versículo 20, Jesús dijo a sus discípulos: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Lo que Jesús nos enseña aquí es que no es el tamaño de la fe lo que importa, sino su calidad, su autenticidad. Una fe genuina, aunque pequeña, es suficiente para mover montañas, porque no se trata del poder que tenemos, sino del poder infinito de Dios que se activa por medio de nuestra confianza en Él, de nuestra entrega incondicional. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, Él realiza lo que parece imposible a los ojos humanos, Él hace lo que nosotros jamás podríamos hacer solos. Uno de los mayores ejemplos de fe y milagro en la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Cuando Jesús apareció caminando sobre el mar durante una tempestad, los discípulos estaban asustados, pero Pedro, lleno de fe, dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús dijo: «Ven». Entonces Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, cuando apartó la mirada de Jesús y miró el fuerte viento, comenzó a hundirse. Pedro clamó por ayuda, y Jesús lo rescató, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14 versículos 28 al 31. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fe nos capacita para hacer lo imposible, pero cuando dejamos que el miedo o la duda entren, podemos comenzar a hundirnos, a perder el enfoque, a perder la fe. Dios desea que tengamos una fe inquebrantable, una fe que nos permita vivir lo extraordinario, lo sobrenatural. Él continúa siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado, y su mano continúa extendida para aquellos que confían en Él, para aquellos que se entregan a Él. En Marcos 9 versículo 23, Jesús dijo: «Todas las cosas son posibles para el que cree». Esto significa que, para aquellos que depositan su fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Sin embargo, esa fe debe ser sincera, genuina y completamente dirigida a Dios, sin reservas, sin vacilaciones. Otro ejemplo de fe que resulta en milagro es la sanación del ciego Bartimeo. Él era un mendigo que vivía a la orilla del camino, y cuando escuchó que Jesús estaba pasando, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Las personas a su alrededor intentaron silenciarlo, pero Bartimeo continuó clamando con una fe inquebrantable de que Jesús podía sanarlo. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo se levantó y fue hasta él. Jesús entonces le preguntó qué quería, y Bartimeo respondió: «Maestro, que vea». Jesús entonces dijo: «Vete, tu fe te ha salvado».
Marcos 10 versículo 46 al 52. Este relato muestra que la fe activa el milagro, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, imposibles. Lo mismo sucede en nuestras vidas hoy. La fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que también nos coloca en la posición de recibirlos. Cuando confiamos completamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que muchas veces van más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, debemos estar preparados para que estos milagros ocurran de formas inesperadas, de formas que no coinciden con nuestra lógica, con nuestra manera de pensar. A veces, Dios actúa de maneras que no entendemos en el momento, pero que, con el tiempo, percibimos que fueron respuestas a nuestras oraciones, respuestas perfectas, respuestas que nos llevan a un nivel de comprensión mayor. Y, tal como los ejemplos bíblicos que vimos, la fe no solo trae milagros físicos, como sanaciones y provisiones, sino también milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar heridas emocionales profundas, de restaurar relaciones destruidas y de transformar corazones endurecidos. Todo esto sucede cuando confiamos en Él y dejamos que su voluntad se haga en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual que ocurre cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que Dios nos guíe y nos modele según su propósito eterno. Por lo tanto, si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una sanación física, una provisión financiera, una restauración familiar o un cambio espiritual profundo, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con solo unos pocos panes y peces. Ese poder continúa disponible hoy para aquellos que creen, para aquellos que depositan su fe en Él. La fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural, y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede realizar. Recuerda que el mismo Jesús que le dijo a Bartimeo, «Tu fe te ha salvado», también nos dice hoy que, si tenemos fe, veremos lo imposible suceder en nuestras vidas. Cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. La cuarta consecuencia transformadora de la fe en Dios es la capacidad de permanecer firmes en medio de las pruebas. La vida cristiana no es un camino de flores. En algún momento, todos nosotros enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento e incertidumbre. Pero lo que nos diferencia como hijos de Dios es que nuestra fe nos proporciona la fuerza y la resiliencia necesarias para soportar estas tempestades, para superar los obstáculos, para mantenernos de pie incluso cuando todo parece desmoronarse. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas con la confianza de que Dios está en control y que, al final, seremos más fuertes, más sabios y más cerca de Él, fortalecidos por la experiencia, purificados por el sufrimiento. Uno de los ejemplos más impactantes de fe en medio de las pruebas es la historia de Job. En Job 1 versículo 21, después de perderlo todos sus bienes, su salud e incluso sus hijos, Job aún puede decir, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Incluso ante una tragedia inimaginable, Job mantuvo su fe en Dios inquebrantable. Él no comprendía la razón de tanto sufrimiento, pero su confianza en el carácter justo y amoroso de Dios nunca vaciló. Job sabía que Dios era justo y fiel, y esa certeza lo sustentó, lo guió, lo confortó. Al final, Dios restauró todo a Job, duplicando sus bendiciones, recompensando su fe y su perseverancia. La historia de Job nos enseña que, incluso cuando no entendemos el motivo de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos ver, algo que trasciende nuestra comprensión limitada. En Santiago 1 versículos 2 al 4, leemos, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia ha de tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este versículo nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, nos moldean y nos fortalecen, acercándonos más a Dios, puliendo nuestro carácter, refinando nuestra alma. Muchas veces, en medio del dolor, es difícil ver lo que Dios está haciendo, pero la fe nos da la capacidad de confiar en que Él nos está refinando y preparando para algo más grande, algo más significativo, algo que nos traerá una comprensión más profunda de su voluntad y de su amor. La vida de José también es un gran ejemplo de fe en medio de las pruebas.
En Génesis versículos 37 al 28, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, un acto de traición y crueldad. Después de años sirviendo en Egipto, fue falsamente acusado y encarcelado, injustamente. Sin embargo, en lugar de rebelarse contra Dios o perder la esperanza, José permaneció fiel, manteniendo su fe viva. Él sabía que, aunque las circunstancias eran adversas, Dios tenía un plan para su vida, y a su debido tiempo, Dios lo sacó de la prisión y lo colocó como gobernador de Egipto, elevándolo a una posición de poder e influencia. La fe de José lo mantuvo firme durante años de injusticia, y al final, vio el propósito de Dios cumplirse de una manera extraordinaria. José mismo dijo, en Génesis versículos 50 al 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Este es el poder transformador de la fe, nos da una perspectiva divina, mostrando que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser usadas para el bien, para nuestro crecimiento espiritual, para el cumplimiento del plan divino. Otra figura bíblica que ejemplifica la fe en medio de las pruebas es Pablo. Él enfrentó persecuciones implacables, prisiones injustas, naufragios peligrosos e incluso apedreamiento por causa de su fe en Cristo. Sin embargo, en Romanos 8 versículo 18, él dijo, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Pablo tenía una visión eterna, sabía que las pruebas de este mundo son temporales y que, a través de la fe, un futuro glorioso nos espera en la presencia de Dios, un futuro de paz, de amor y de alegría eterna. Esta confianza inquebrantable es lo que nos mantiene firmes, lo que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en medio de las mayores adversidades. Cuando entendemos que nuestras pruebas forman parte de un plan mayor y que la recompensa es eterna, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y perseverancia, con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las pruebas? La respuesta está en mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la oración constante. En Romanos 10 versículo 17, leemos, «Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios». Es decir, cuanto más nos llenamos de la palabra, más nuestra fe crece, más fuerte se torna. La Biblia está repleta de promesas de Dios para sustentarnos en tiempos de dificultad. Recuerda que en Isaías 41 versículo 10, Dios dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia». Esta es una de las muchas promesas que nos garantizan que Dios está a nuestro lado, incluso en los momentos más oscuros, en los momentos en que la esperanza parece haberse desvanecido. Además, la oración es un instrumento poderoso para mantener nuestra fe firme en medio de las pruebas. En Filipenses 4 versículos 6 y 7, Pablo nos anima a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. Y la promesa que acompaña esta instrucción es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestros miedos y ansiedades a Dios en oración, Él nos da una paz sobrenatural que nos fortalece para enfrentar cualquier prueba, cualquier adversidad. También es importante recordar que muchas veces las pruebas nos permiten ser testigos del poder de Dios, de su amor incondicional. En 2 Corintios 12 versículo 9, Pablo relata cómo Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las pruebas revelan nuestra fragilidad, pero es en esa debilidad que el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad, con mayor brillo. Cuando reconocemos que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas, es entonces que Dios nos capacita para triunfar, para superar los obstáculos, para alcanzar la victoria. Su gracia es suficiente, y su fuerza nos sustenta, nos impulsa, nos guía. Por lo tanto, si estás enfrentando pruebas hoy, recuerda que tu fe en Dios es lo que te mantendrá firme, lo que te dará la fuerza para proseguir, para vencer. La fe nos permite ver más allá del sufrimiento inmediato y nos da la certeza de que Dios está en control, guiando cada paso de nuestro camino. Así como fue fiel con Job, José, Pablo y tantos otros, Él también será fiel contigo. Dios está trabajando,
incluso cuando no podemos ver, y a su debido tiempo, Él mostrará la poderosa mano de su acción en tu vida, su misericordia, su amor. Finalmente, la quinta y última bendición que la fe nos concede es la recepción de la recompensa divina. La fe genuina, auténtica, siempre produce frutos abundantes, tanto en esta vida terrenal como en la vida eterna. A lo largo de la Biblia, Dios nos asegura que aquellos que confían en Él y andan en fe serán recompensados, porque la fe es el canal a través del cual recibimos sus incontables bendiciones, sus dones preciosos. Sin embargo, es crucial comprender que la recompensa de la fe no se limita a las bendiciones materiales o visibles. Dios recompensa nuestra fe de maneras que muchas veces superan nuestra capacidad de imaginar o entender, maneras que nos llenan de admiración y gratitud. En Hebreos 11 versículo 6, leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo deja claro que Dios desea que tengamos una fe que nos mueva a buscarlo diariamente, y cuando hacemos eso, Él promete recompensarnos generosamente, con abundancia. Esta recompensa puede venir de diferentes formas, a veces como una bendición visible, como una sanación milagrosa, una provisión inesperada o una victoria sorprendente en una situación difícil, pero en otras ocasiones, la recompensa de la fe puede ser algo más profundo y eterno, como un crecimiento espiritual significativo, una paz que trasciende la comprensión humana y la certeza inquebrantable de la salvación eterna. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de personas que fueron recompensadas por su fe inquebrantable. En Génesis 22 versículo 12 al 14, encontramos el relato de Abraham, que por fe estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, un acto de fe extremo, de amor incondicional. En el momento en que Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo detuvo y dijo: ahora conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dios entonces proveyó un carnero para el sacrificio, salvando a Isaac y recompensando la obediencia y la fe inquebrantable de Abraham, recompensándolo por su acto extremo de fe y amor. Este ejemplo nos enseña que cuando somos fieles a Dios, Él no solo nos recompensa, sino que también nos protege y provee para nosotros de formas que muchas veces no esperamos, formas que nos sorprenden y nos llenan de gratitud. Otro ejemplo notable es el de la viuda de Serepte, que, en medio de una hambruna devastadora, dio su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando en la palabra de Dios, en un acto de fe y confianza que resuena a través del tiempo. En 1 Reyes 17 versículo 15 y 16, la Biblia nos dice que, debido a su fe y obediencia, la harina de la vasija no se acabó, ni el aceite de la botella menguó, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por medio de Elías. La fe de esta viuda fue recompensada con provisión continua en tiempos de escasez extrema, un milagro que la salvó del hambre y la miseria. Muchas veces, la recompensa de nuestra fe se manifiesta en la provisión y el cuidado diario de Dios, que se hace evidente incluso en los momentos más difíciles, en los momentos en que la esperanza parece desvanecerse. Jesús, en Marcos 10 versículo 29 y 30, dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo que viene la vida eterna. Jesús nos muestra que la fe que entregamos a Dios es recompensada tanto en esta vida como en la eternidad. Aquellos que viven por fe pueden no recibir todas las recompensas inmediatamente, pero tienen la garantía de que Dios es fiel para cumplir sus promesas, para recompensarlos por su fe y su obediencia. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, es la vida eterna, la vida en abundancia, la vida en la presencia de Dios. En Juan 3 versículo 16, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. La fe en Jesucristo nos garantiza el mayor regalo que Dios puede darnos, la salvación y la vida eterna, la promesa de un futuro glorioso, de paz y de felicidad sin fin. Esta es la recompensa final para aquellos que perseveran en la fe hasta el fin, para aquellos que permanecen firmes en su creencia, incluso en medio de las adversidades. No importa lo que enfrentemos en este mundo,
podemos tener la certeza de que hay una recompensa eterna esperándonos en la presencia de Dios, una recompensa que trasciende toda comprensión humana. Pero además de la vida eterna, la fe también nos trae recompensas aquí en la tierra, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4 versículo 7, Pablo escribe, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz sobrenatural es una de las grandes recompensas de la fe, un don precioso. Incluso en medio de las tempestades de la vida, aquellos que confían en Dios pueden experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas, una paz que reside en el corazón y en el alma, una paz que nadie puede quitar. Esta paz es fruto de la confianza inquebrantable en Dios, de que Él está en control, guiando nuestros pasos, protegiéndonos. Otra recompensa de la fe es la relación íntima y profunda con Dios, una relación de amor, de confianza y de comunión. En Juan 15 versículo 5, Jesús dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Cuando permanecemos firmes en la fe, somos nutridos por Cristo, y nuestra relación con Él se profundiza, se fortalece. Esto trae una alegría y un propósito que nada en este mundo puede ofrecer, una alegría que rebosa, un propósito que nos guía y nos fortalece. La fe nos acerca a Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda y significativa, más intensa y gratificante. Por lo tanto, si has puesto tu fe en Dios, puedes tener la certeza de que Él está trabajando para recompensar esa fe, ya sea a través de bendiciones visibles o a través de un crecimiento espiritual más profundo. A veces, las recompensas son inmediatas, como provisiones, sanaciones y soluciones para problemas, otras veces, vienen en forma de transformación interior, paz duradera y esperanza inquebrantable, sabiendo que Dios tiene un plan eterno y perfecto para tu vida. En Hebreos 12 versículo 2, somos llamados a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien nos guía y nos sustenta en el camino de la fe, y al final de esa jornada, nos ofrece la recompensa suprema, vivir eternamente a su lado, en su inmensa gloria. Así, continúa confiando en Dios, cree que Él es fiel para cumplir sus promesas y ten la certeza de que tu fe no será en vano. La recompensa de la fe va mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar, y está disponible para todos aquellos que caminan con Dios en confianza y obediencia. A lo largo de esta jornada de reflexión, exploramos el poder transformador de la fe en Dios y cómo afecta cada aspecto de nuestra vida, desde el cambio de perspectiva hasta la recepción de las recompensas divinas. Vimos que la fe nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas, nos protege del miedo, abre puertas a lo sobrenatural, nos sustenta en las pruebas más difíciles y nos garantiza recompensas que trascienden nuestra comprensión. El camino de la fe puede no estar exento de desafíos, pero es precisamente en esos desafíos que nuestra confianza en Dios se fortalece, se consolida, se torna inquebrantable. Cada ejemplo bíblico que abordamos, desde Abraham, el padre de la fe, hasta Job, el hombre que perseveró en la prueba, desde David, el guerrero valiente, hasta Pablo, el apóstol incansable, nos muestra que cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las situaciones externas, sino que también nos transforma profundamente en el proceso, moldeando nuestro carácter, refinando nuestra alma, acercándonos a su divina perfección. La fe verdadera no se abate ante las tempestades de la vida, crece en medio de ellas, se fortalece con los desafíos, y a su debido tiempo, Dios siempre cumple sus promesas a aquellos que confían en Él, que se entregan a Él completamente. Si hay algo esencial que debes llevar de esta reflexión, es que la fe no es una opción, sino una necesidad vital. Sin fe, no podemos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene reservado para nosotros, la abundancia de sus bendiciones, la alegría de su presencia. Por eso, sigue firme en tu camino, continúa creyendo, incluso cuando la oscuridad parezca dominar, y no permitas que las dificultades o los miedos apaguen la llama inextinguible de tu fe. Recuerda, el Dios en quien confías es el mismo Dios que hace lo imposible suceder, el Dios que realiza milagros, el Dios que mueve montañas. Él está a tu lado, guiando cada paso de tu caminar, protegiéndote, sustentándote. Que tu fe en Dios continúe creciendo y te conduzca a lugares que nunca imaginaste, a una vida plena, a una vida de significado y propósito.
Ahora que entendemos el poder transformador de depositar nuestra fe en Dios, quiero invitarte a orar conmigo, entregando nuestras preocupaciones y desafíos al Señor, confiando plenamente en su fidelidad y en su cuidado amoroso. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con corazones llenos de gratitud y confianza, sabiendo que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia, todo se transforma. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza, nuestro guía y nuestro protector. Te agradecemos porque, incluso en medio de las dificultades y las incertidumbres, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que jamás nos desamparas, que jamás nos abandonarás. Padre, queremos entregarte todas las áreas de nuestra vida, confiando en que tú tienes el control de cada situación, que tienes el poder de transformar todo en bien, para nuestro crecimiento y perfeccionamiento. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, arraigados en tus promesas, en tu palabra inquebrantable. Renueva en nosotros la fe, para que en todo momento podamos experimentar tu cuidado amoroso, tu provisión abundante y tu paz inefable. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos amorosas y a seguir tu camino, sabiendo que con nuestra fe depositada en ti, siempre tendremos victoria, siempre alcanzaremos la victoria final. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Espero sinceramente que esta reflexión haya sido una bendición para tu vida, que haya tocado tu corazón y fortalecido tu fe. Quiero animarte a compartir este mensaje de esperanza y fe con otras personas. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que puedan estar necesitando escuchar esta palabra de consuelo y ánimo hoy. Envíales este mensaje, porque Dios puede estar queriendo usar a alguien como tú para tocar y transformar la vida de esas personas, para iluminar sus caminos, para fortalecer sus vidas. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas con este mensaje de esperanza, de fe y de amor, y si llegaste hasta aquí, escribe un amén en los comentarios para saber cuán firme es tu fe. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Ahora en tu pantalla están apareciendo más videos de nuestro canal para ayudarte en tu caminar con Dios. Elige uno de ellos y continúa en el aprendizaje, siendo uno más de los fortalecidos en Cristo. Quédate con Dios, y que la paz de Dios permanezca en tus corazones.